que el reloj del cristiano es Israel. Todo lo que suceda con Israel es de suma importancia. Pero de que te digan que va a caer una bomba en Estados Unidos, que va a caer una bomba acá y allá, mira, eso puede pasar, pero a veces le exagera demasiado la gente y la gente está perdiendo el control. No tienes por qué temer, no tienes por qué tener miedo. Lo que dice la palabra va a suceder un día, pero tienes que ver que las noticias no vengan a... Hay falsas alarmas. Vi una noticia hace un ratito, una noticia que tenemos que tener cuidado con lo que vemos, aún nosotras. Una noticia de que ya se va a poner el sello, el número, los 3 números, que ya lo ha ordenado el presidente de los Estados Unidos, cuando la verdad no es una noticia falsa, todavía no se ha comentado. Hay muchas noticias que se dicen y que la gente quiere ganar likes y tantas cosas, pero que en realidad a lo que nosotros debemos seguir va a suceder la marca, sí es cierto, pero en su momento. Ahorita no está nada ya de que ya nos vayan a marcar. Es parte de las cosas del fin, pero eso va a suceder después del arrebatamiento. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 3. Estando Jesús con sus discípulos, dice, estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Te acuerdas que era un lugar donde él solía ir? Dice la palabra, al monte de los olivos, al Getsemaní. Le gustaba ir a orar por las noches, por las madrugadas. Y encontramos a Jesús en ese momento sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tenemos que estar preparadas para la venida de Cristo, sin tener temor a lo que pueda pasar. Porque a veces el temor nos va a desviar del asunto primordial, que es el arrebatamiento. Jesús viene pronto, pero también la Biblia dice que nadie sabe a qué horas vendrá el Señor. Ni el mismo Jesús sabe a la hora que ha de venir, pero sí hay señales. Y le dicen los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Y estamos en un tiempo de mucho engaño a través de las fake news, noticias falsas, noticias amarillistas y tantas cosas, predicaciones que a veces nos quieren asustar en lugar de prepararnos para el día del arrebatamiento. Y el Señor les decía, mirad que nadie os engañe. Y nos lo dice a nosotros, cuídate que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Habrá muchos que se digan el Cristo. Habrá muchos que van a estar engañando. Eso lo dice el Señor. Muchos que se dirán yo soy el Cristo. Y a través de estos años ha habido gente que se dice yo soy el Cristo. Hace unas semanas una mujer decía que era la esposa de Cristo. Y hay veces que la gente se lo cree y sigue a esa gente. Y tenemos que tener cuidado. Jesús mismo lo dice. Yo soy el Cristo. Dirán muchos. Y a muchos van a engañar. Pero dice el versículo 6. Y oiréis de guerras. Vas a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Mira, vas a escuchar que hay guerra contra Irán e Israel. Pero dice el Señor, no os turbéis. ¿Qué significa turbar? Es tener miedo. En medio de estos tiempos no podemos tener miedo, porque el miedo nos aleja de Dios. El miedo nos pierde. Que no te gane el miedo, sino confía en Dios y estemos preparados para lo que vaya a suceder. Sea ahorita, sea mañana, sea el año que entra, sea en 15 años. No sabemos cuándo. Ni Jesús lo sabe. Solamente el Padre, dijo Jesús. Solamente el Padre lo sabe. Pero Él dice, vas a oír de guerras y vas a escuchar rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y no solamente es una señal, va a haber más señales del fin. Una de ellas son las guerras y los rumores de guerras. Es que ya se va a hacer la tercera guerra mundial. Hay gente que ya está diciendo que estamos en la tercera guerra mundial. Tenemos que tener cuidado. Y si estamos, ok, no tengas temor. Si hay guerras, no tengas temor, el Señor nos llama. No tengan temor, no os turbéis, porque eso nos va a quitar la atención de lo que de verdad tenemos que estar preparándonos para el arrebatamiento. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Número 7, versículo número 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación, reino contra reino. No solamente dos, se van a estar uniendo más. Si tú empiezas a escuchar que ahora esta nación entró en guerra con que se levantan unos con otros, principio de dolores. Pero no te turbes. ¿Qué es turbar? Es tener miedo. Meterle miedo a la gente. No tenemos por qué tenerle miedo. No tenemos por qué como cristianos meterle miedo a la gente. Tenemos que prepararlos. Hablarles que Cristo viene pronto. Que no sabemos si es hoy, mañana, en 1 año, 10 años. Pero de que un día va a venir, va a venir. Pero no sembremos miedo. Sí hay guerras, pero lo que tenemos que decir,
Preparémonos, preparémonos. Dice, todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. De que hay pestes, hay pestes. Y desde la pandemia, pues empezaron las pestes mundialmente. En serio pensábamos todos que ya era el momento del arrebatamiento por esas pestes. Pero dice la palabra, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No quiero decir que todavía no va a ser, porque no lo sé, ni Jesús lo sabe, pero de que un día va a suceder, va a suceder. Y para eso tenemos que prepararnos. Y habrá pestes. Las enfermedades siguen sucediendo. El COVID sigue igual que el flu. El COVID está levantándose fuerte otra vez en China, Estados Unidos. Habrá pestes y hambres. Hambres. Yo no sé si tú ya has visto hambres, pero eso también se tiene que desatar. Es una de las señales que se acabarán los alimentos, pestes, hambres, guerras y terremotos en diferentes lugares. Y terremotos se han visto a lo largo de los años. Entre más fuertes, más fuertes. Más seguido. Pero aún no es el fin, dice la palabra. Pero es necesario que todo esto acontezca. Van a haber señales. Dice, vas a oír de guerras, vas a empezar a ver hambres, pero no te turbes. Hay gente que está perdiendo la paz por la guerra. Hay jóvenes que tal vez nosotros en lugar de ayudar, les estamos metiendo miedo y tenemos que tener cuidado. Hay gente que está desesperada por lo que está sucediendo. Pero a la gente tenemos que hablarles de que si Cristo va a venir, prepara tu vida. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice el Señor. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Hace cuántos años estamos ya en el principio de dolores? ¿Y cuántos años nos quedan? No lo sabemos. Pero de que estamos en el principio de dolores, estamos en principio de dolores. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué escuchamos? ¿Qué es lo que vemos? Muchos se levantarán diciendo, yo tengo la verdad. Pero la palabra nos dice la verdad. Y algo que Jesús nos dice de suma importancia es no os turbéis. No tengas miedo. Pero si dice prepárate, todo esto será principio de dolores. Dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto va a suceder también.
Tal vez en donde tú estás no, pero tal vez en otras ciudades, en Chiapas, allá en México hay lugares donde no puedes predicar la palabra, porque si no te matan, y han matado a muchos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Principio de dolores. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El error más grande que podemos cometer es ir detrás de un profeta. El error más grande es decir, Señor, hasta que venga un profeta a hablarme, va a venir un profeta a este lugar, vamos y corramos, porque allá va a estar el profeta. Y estar esperanzados a la palabra que el profeta te va a dar. Escucha la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios. No todos, pero dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, es una de las señales que estamos viendo. La maldad se está multiplicando por donde quiera. Los hijos contra los padres contra los hijos. Y cada cosa que se ve. La maldad multiplicándose. Y esto es algo que con esta señal quiero que le pienses y que no caigamos en ella. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Sabes? Que en los últimos tiempos, dice, el amor de muchos se enfriaría. ¿A quién se está refiriendo? A la gente que ama a Dios. Ese amor se va a enfriar. Mucha gente ya no va a querer buscar de Dios. Ya no le importan las cosas de Dios y mejor se van al mundo. Ya no sienten nada. Ya no sienten temor a Dios, respeto a Dios. Y no les importa. Y lo que prefieren es alejarse y vivir la vida como ellos quieren. Gente que amaba a Dios, que buscaba, que predicaba, que enseñaba, que ahí estaba en una iglesia, que evangelizaba. Gente que de repente se enfría ese amor por Dios, por la obra. Qué triste. Y esa es, yo pienso que la señal más tremenda que podemos ver a nuestro alrededor, que no necesitamos esperarnos a que vengan los terremotos o que vengan las guerras, sino lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El amor de muchos se enfriaría. Y tenemos que tener ese cuidado que nuestro amor a Dios no se enfríe. ¿Qué es que el amor a Dios se enfríe? No, que ya no sentamos nada por estudiar la palabra, por orar, por buscar a Dios en oración, en la iglesia, hablarles a otros, enfriarse. Cuando una persona llega a ir a una iglesia
o está en su casa. Enfriarse significa convertirse en témpano de hielo. Que ya no sientes la presencia de Dios. Que ya no te importa nada. Que ya no quieres buscar, prefieres el mundo, las cosas del mundo. Y de repente ya no sientes nada. A eso tenemos que tener cuidado. Yo creo que es un punto sumamente importante, mucho más que la guerra, mucho más que los terremotos, mucho más que todo lo que se pudiera ver. Es el que puedas enfriarte y convertirte en un témpano de hielo. Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, Señor. Dile en esta hora, ten misericordia de mí, Señor. Yo no quiero ser un témpano de hielo. Yo quiero sentir tu presencia. Que cuando yo abra tu palabra, cuando yo lea tu palabra, yo sienta tu presencia. Que cuando empiece a orar pueda sentir tu presencia. Que tu Santo Espíritu fluya, que el fuego de Dios fluya en mi vida. Dile al Señor. Oh Señor, que tu temor nunca falte en mi vida. Porque a veces el temor a Dios empieza a faltar. Hacemos lo que nos da la gana. Al cabo que Dios no me ve. Bueno, Dios sí te ve. Dices al cabo que el pastor no me ve. No me ven las hermanas de la iglesia, los hermanos. Pero Dios sí nos ve. Y es ahí cuando empieza el enfriamiento espiritual en la gente. Por haberse multiplicado la maldad, hubo una consecuencia, dice, el amor de muchos se enfriaría. Hoy se ha multiplicado la maldad por donde quiera. Y tristemente la consecuencia es lo que dice aquí. El amor de muchos se enfriaría. ¿Y sabes una cosa? Podríamos estar en peligro tú y yo de convertirnos en un témpano de hielo en estos tiempos. Y estamos preocupados por tantas cosas, que la guerra y que esto y que el otro. Tenemos que prepararnos espiritualmente porque Cristo viene. Pero ¿sabes qué? Escapa por tu vida y prepárate para ese momento del arrebatamiento. Que no nos convertamos en un témpano de hielo, porque podemos ser témpanos de hielo. Puedes ir a la iglesia y ya no sientes nada, ya no sientes gozo. Ya no quieres aplaudir, ya no quieres cantar. Y dices, yo no sé qué me pasa, ya no soy como antes. Antes me gustaba predicar mucho la palabra de Dios, evangelizar, y ahora ya no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque ya la persona se está convirtiendo en un témpano. Ya empieza a congelarse. Ya empieza a congelarse la gente. Dice el versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea que ahorita podemos saber mucha palabra, podemos orar mucho, podemos ir a la iglesia y no faltar nunca. Podemos hacer tantas cosas. Pero falta amor, siempre estamos con la envidia, siempre estamos con problemas, con chismes. Y puede haber tantas cosas en nosotros que nos vamos enfriando, que nos vamos apartando.
O de repente ya no queremos leer la palabra, ya no queremos orar, ya no queremos evangelizar. Dice la palabra, mas el que perseverare. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Será salvo, este será salvo. La prueba, fíjate bien, la prueba de que somos realmente salvos se va a ver en el fin. Ahí nos daremos cuenta. Ahí nos daremos cuenta si realmente amábamos a Dios y lo buscábamos. Si realmente perseveramos. Perseverar, ¿qué significa? Continuar hacia adelante, no importando lo que venga. Perseverar, seguir avanzando, avanzar, aunque te duela, aunque sea batallando, pero tú avanzas, Señor, no te apartes de mí, ten misericordia. El que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde será predicado el evangelio? En todo el mundo. Aleluya. Tenemos que predicar el evangelio en todo el mundo. Hay una parte que no ha sido alcanzada. Es la ventana 1040. ¿Qué es la ventana 1040? Mira, te voy a enseñar el mapa. Lo que está sombreado aún falta por evangelizarse. Si ves lo que está sombreado, todos esos países son los países inalcanzables que no han sido alcanzados y que tenemos que evangelizar. Tal vez no podemos ir nosotros, pero podemos orar. Señor, manda misioneros a ese lugar. La ventana 1040 comprende una vasta región de países en donde el cristianismo aún no puede penetrar. Se le llama la ventana 1040 porque el núcleo de la gente todavía no alcanzada en nuestro planeta vive en un espacio rectangular en forma de ventana, frecuentemente llamado el cinturón resistente, y que se extiende desde el oeste de África al este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40, al norte del Ecuador. En este espacio geográfico se encuentran los más grandes grupos musulmanes, hindúes y budistas, billones de almas espiritualmente empobrecidos y que necesitan conocer el evangelio. Por eso se le llama la ventana 1040. Te la voy a enseñar nuevamente. Tómale un screenshot o tú lo puedes buscar en Google para que veas qué es la ventana 1040. Son los países inalcanzables. Tenemos mucho por qué orar y tenemos que ir agregando esta petición en nuestras oraciones. Señor, ten misericordia y que tu palabra llegue a la ventana 1040, a esos países inalcanzables donde no ha penetrado el evangelio,
a esos millones, billones, dice, de musulmanes, hindúes y budistas. Señor, que tu palabra llegue hasta esos lugares. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. En todo, va a tener que llegar hasta allá, hasta la ventana 1040, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, ya vamos a terminar. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, bueno, en este versículo ya se brinca. No podemos leer la palabra de corridito, porque este es un capítulo profético. Y en la profecía, de un punto a otro, pueden suceder muchos años. Y de aquí se está brincando a la gran tribulación. Así es la profecía. La profecía te va a llevar de un capítulo, a mediación del capítulo, te va a llevar al Antiguo Testamento, Zacarías. Te va a llevar a Daniel. Daniel es un libro profético, muy profético, hablándonos de la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. Los libros de los profetas menores, hay libros proféticos que se relacionan con los últimos tiempos. El Apocalipsis. Y de un versículo a otro pueden pasar muchos tiempos. Por eso tenemos que escudriñar. La palabra nos dice escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Así que tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho por lo cual orar. Y a veces pensamos, bueno, no hay peticiones de oración en esta hora. Pero ¿qué te parece si empezamos a orar tú y yo por la ventana 1040? Dios, ten misericordia. Ten misericordia de tanto musulmán, budista, tanto hindú, Señor. Son billones de gentes que en el evangelio no ha llegado a esas regiones porque mandan a los evangelistas, a los misioneros que van a esos lugares. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, y que se abra, Señor, la puerta en todos esos lugares para que sea predicado el evangelio. Ten misericordia de nosotros en esta mañana. Que no se turbe vuestro corazón. Dices tú, Señor, no os turbéis. No os turbéis por lo que va a pasar, sino que tenemos que prepararnos para cuando Cristo venga. Que no te robe la paz el escuchar de la guerra. Y tenemos que hablarle esta palabra a aquellos que sufren. Hay gente que está sufriendo, que están con ansiedad por la guerra. Y tenemos que ser buenos comunicadores, hablarles de que tenemos que prepararnos. La gente necesita de Cristo. Y aquí estamos tú y yo para orar por ellos, por sus necesidades, por sus peticiones, para hablarles la palabra en medio de estos tiempos difíciles, que hay mucha gente que está sufriendo porque están asustados de lo que está pasando. Mucha gente murió en el tiempo del COVID. ¿Sabes por qué? No fue tanto por el COVID, sino que el espíritu de temor entró en la gente. Y mucha gente murió.
no me lleven a un hospital porque no voy a salir de ahí. Tenían temor, tenían miedo. Y nomás voy a llegar al hospital y me van a conectar y me voy a morir como se están muriendo todos. Y la gente lo que hablaba, dice, lo que uno teme, eso le vendrá, dice la palabra en Job. Y mucha gente lo habló, lo declaró y murió. El miedo fue el que mató más gente que aún la enfermedad. Ahora la enfermedad todavía sigue. Tenemos que hablarle a la gente. No os turbéis, no tengas miedo, prepara tu vida, acércate a Dios y Él te da de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, que aunque vengan los tiempos difíciles, el Señor dice, no os turbéis. Y si agregamos ese versículo que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Alaba al Señor con esos corazoncitos. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, porque Él es bueno. Él es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Dios bendiga a mi hermana Rocío, a Olga García. Dice mi hermana Rocío, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmos 27:8. Hermana Olguita, la palabra que estamos leyendo está en Mateo